Imagínate estar en una sala de tribunal donde se presenta el caso más importante de la historia. El acusado, Jesús de Nazaret. La pregunta crucial, ¿es realmente el Mesías prometido? Uno tras otro los testigos se presentan. Primero, Juan el Bautista, el Padre Celestial, las multitudes e incluso sus críticos. Cada testimonio nos revela una faceta diferente de quién es verdaderamente Jesús. Esta semana vamos a explorar estos testimonios, desde la humilde declaración de Juan el Bautista hasta la poderosa voz del Padre Celestial. Cada uno nos va a ayudar a entender mejor por qué Jesús no es el Mesías que la gente esperaba, sino el Salvador que todos necesitábamos. Juan 12:32 dice: «Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí». Bienvenidos a un nuevo estudio profundo del libro de Juan. Estoy súper encantado de que me puedas acompañar en el estudio de hoy y quiero desde ya animarte a que me puedas acompañar con tu libreta. Además que puedas tomar contigo un bolígrafo y la Biblia, la palabra de Dios, para que juntos podamos profundizar y sigamos aprendiendo de lo que Dios tiene para nosotros. Acompáñame a orar. Amado Padre, queremos ser tus testigos, ser usados por ti, que nos lleves, Señor, a donde esas personas que necesitan escuchar tu mensaje, tu palabra, y que podamos, Señor, ser de bendición para otros. Que este estudio lo podamos, Señor, interiorizar y luego lo podamos compartir con muchas otras personas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Además, quiero animarte que si no lo has hecho, te puedas suscribir, que puedas comentar tus dudas aquí en la barra de comentarios y también puedas compartir con otras personas este estudio para que ellos también sean bendecidos con este mensaje. Vamos al primer bloque, si te parece. Ubícate en Juan capítulo 3, los versículos 25 al 36. Juan 3, 25 al 36. El título de este bloque es Humildad. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Pensemos en una escena común en nuestros días. Las redes sociales llenas de personas buscando protagonismo, buscando influencia y reconocimiento. ¡Qué contraste con Juan el Bautista! Me encanta la actitud de Juan el Bautista. ¿Sabes por qué? Porque cuando sus discípulos vienen preocupados diciendo: «Maestro, todos van tras Jesús», él responde con una humildad asombrosa. Eso está en Juan 3, el versículo 30. Mirad lo que dice la respuesta de Juan el Bautista. Dice: «Es necesario que Él crezca para que yo mengüe». Ahí está la respuesta. Es necesario, Él debe crecer y yo debo menguar. Juan el Bautista nos da una lección magistral sobre la verdadera humildad. Su respuesta revela la esencia del verdadero ministerio. Es necesario que Él crezca. Él debe crecer y yo debo menguar. Que yo mengüe. Este versículo 30 es tremendo, es hermoso. Y este es un desafío también contra el ego y la necesidad de reconocimiento. Un desafío para ti, un desafío para mí, para todos. Pero profundicemos en esto. El texto, originalmente en el idioma, la palabra crezca y mengüe son verbos en presente continuo. Esto significa que no es un evento único, no es un evento puntual, sino que es un proceso continuo. Juan está diciendo: Él debe continuar creciendo y yo debo continuar disminuyendo, menguando. Esta es la idea, no es algo puntual, es de cada día, de un estilo de vida. ¿Por qué esto es tan importante? Porque Juan entendía algo fundamental sobre el ministerio. El ministerio no se trata de construir nuestro propio reino, sino de señalar hacia el reino de Dios. Esta es la clave. Y si nosotros al final de este estudio aprendemos esto, pues aquí hemos aprendido, por lo menos, hemos aprendido la esencia del Evangelio. Y esto no es poco. Es como un director de orquesta que, aunque está frente a la multitud, su objetivo es que la música, no él mismo, sino la música, sea lo que cautive a la audiencia. Nosotros aquí estamos delante, pero el protagonista no es Francisco, no eres tú, no somos nosotros, es Jesús. Y Juan entendía que su propósito era guiar a otros hacia Cristo.
y que su misión debía cumplir ese objetivo sin que él se adueñara del mérito, sin que él le quitara el mérito a Jesús. Este acto de humildad de Juan no era fácil en una época en la que los líderes religiosos buscaban constantemente la validación de sus seguidores. Sin embargo, Juan encuentra satisfacción al ver el éxito de Jesús porque sabía que su misión era preparar el camino. Es necesario que tú y yo tengamos nuestra misión clara, nuestro llamado claro. Así que Juan además usa una metáfora que conecta con la relación entre Jesús y el pueblo de Dios. Él es el amigo del novio, dice, hablando de sí mismo, y Cristo es el novio que ha venido a buscar a su novia, a su pueblo, en el versículo 29. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Precioso, es tremendo este versículo. Esta imagen no es accidental, no es por coincidencia, sino que hace eco de los pasajes del Antiguo Testamento. El libro de Oseas, si no lo has leído, léelo porque está completo de esta idea. El libro de Isaías, que representan la relación de Dios con Israel, su pueblo, como un vínculo matrimonial. Así que Juan estaba tan seguro de su misión y de su identidad que podía dejar de lado la admiración personal para que la luz de Cristo brillara aún más intensamente. En nuestra vida también estamos llamados a servir sin la necesidad de buscar mérito o reconocimiento propio. Vivimos en una cultura, vosotros sabéis muy bien, que impulsa a destacar y a ser el centro de atención. Pero el ejemplo de Juan nos muestra que la verdadera grandeza está en servir y dejar que Cristo sea el centro. ¿Qué áreas de tu vida, de nuestras vidas, necesitan menguar para que Cristo pueda crecer? Pasamos al siguiente bloque, una concepción acerca del Mesías. Vamos a estar en Juan capítulo 1, los versículos 32 al 33. Ubícate ahí. Es cierto que ya esto lo hemos visto, pero vamos a ver desde otra perspectiva. He aquí el Cordero de Dios. Este es el mensaje de Juan. Esta declaración de Juan es revolucionaria, es contundente. En la mente judía, el Mesías era un guerrero, un libertador político, un nuevo David. Pero Juan presenta una imagen completamente diferente, un cordero sacrificial. Imagina la confusión de la gente. ¿Un cordero? ¿No debería ser un león? Pero Juan veía más allá de las expectativas populares, culturales. Veía el plan de salvación completo. Tenemos que aprender a ver el plan de Dios desde la perspectiva de Dios. Es como cuando esperas que alguien llegue en un coche lujoso y aparece caminando humildemente, porque las expectativas pueden cegarnos a la verdad que está frente a nosotros. Al igual que aquellos que presenciaron a Jesús en su tiempo, podemos caer en la trampa de esperar que Él cumpla con nuestras expectativas en lugar de aceptar su verdadera misión. La enseñanza de Juan el Bautista nos ayuda a reflexionar sobre nuestras expectativas de Dios. ¿Cuántas veces esperamos que Dios cumpla nuestras expectativas terrenales en lugar de transformarnos desde el corazón, desde adentro, desde el interior? El papel de Jesús, como el Cordero, es recordarnos que Dios no se moldea a nuestras ideas, sino que transforma nuestras vidas con su plan perfecto. Como el Bautista, debemos aprender a reconocer que Cristo no vino a ser un conquistador terrenal, temporal, sino a ofrecer el mayor regalo de todos, el perdón y la vida eterna. Este reconocimiento nos invita a buscar lo eterno y a no limitar nuestra fe en nuestras necesidades terrenales. Pregunto, reflexionemos, ¿qué expectativas tenemos de Jesús que quizás necesitan ser redefinidas? ¿Cuántas veces rechazamos la obra de Dios porque no coincide con nuestras expectativas? ¿Qué corderos estamos pasando por alto mientras buscamos leones? El siguiente bloque
tiene como título Aceptación y Rechazo. Y vamos a estar ubicados en el capítulo 6 de Juan, los versículos 1 al 71, prácticamente el versículo 6 completo. En la historia de la multiplicación de los panes, la gente, tras ver el milagro de alimentar a 5,000 personas, apoteósico, no hay otra palabra, quiere hacer a Jesús rey, quiere coronarlo, pero su intención es puramente política. Quiere un rey que les ofrezca beneficios inmediatos, alguien que le dé pan para todos los días. Pero Jesús no vino a ser un proveedor material, no vino a ser un cajero automático. Él declara en los versículos 35, el versículo 51 y también el 54, yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Sobre todo, nosotros lo encontramos en el versículo 35, esta declaración. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y en el que a mí cree nunca tendrá sed jamás. Jesús está señalando que Él es suficiente para nuestras necesidades eternas, no solo las terrenales, sino sobre todo las trascendentes, las eternas. Esta declaración provocó una crisis de fe en la gente, inexplicable. La multitud que quería hacerlo rey, que quería coronarlo, ahora se aleja escandalizada. ¿Pero qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta actitud? Porque Jesús estaba elevando la conversación del pan físico al pan espiritual, del reino terrenal al reino celestial, de lo material a lo espiritual y divino. Así que la reacción de la multitud refleja una condición humana. Buscamos a Dios cuando creemos que Él cumplirá nuestros deseos inmediatos. Pero cuando Él nos pide confiar en lo eterno, muchos se alejan, muchos nos alejamos. Jesús sabe que el verdadero camino de fe no es una búsqueda de satisfacción inmediata, sino una entrega profunda a la voluntad de Dios. Piensa en un restaurante de 5 estrellas donde los comensales rechazan el plato principal del chef para pedir comida rápida. No tiene sentido, ¿verdad? Pues así actuó la multitud al rechazar el pan de vida por pan terrenal. Jesús se dirige a sus discípulos y les pregunta si ellos también quieren irse. Fijaros la escena. ¿También queréis vosotros marcharos? Es fascinante ver la respuesta de Pedro. En el versículo 68, acompáñame para que la podamos leer juntos. Dice el versículo 78, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Madre mía, me encanta. No dice que entiende todo, sino que reconoce que la verdad está en Jesús. Esta respuesta muestra una convicción que todos necesitamos. No hay nada en este mundo que pueda ofrecernos la plenitud y la esperanza que hallamos en Cristo Jesús. Nada. A veces el llamado de Jesús desafía nuestras expectativas, desafía nuestras ideas preconcebidas y nos invita a una relación más profunda y más comprometida. No se trata de seguirlo solo por sus beneficios o por las bendiciones o por los milagros, sino de entregarnos completamente, aceptando incluso las partes que no comprendemos por completo, como lo hizo Pedro. Aunque no entiendo todo, creo en ti y por fe te sigo. Así que pensemos, ¿estamos dispuestos a aceptar a Jesús como el pan de vida, incluso cuando eso significa dejar de lado mis deseos temporales? Piensa en esto. ¿Qué panes temporales, qué panes terrenales nos distraen de alimentarnos del verdadero pan de vida? ¿Tienes la fe de Pedro? Tenemos la fe de Pedro para seguir a Jesús, incluso cuando no entendemos todo. Vamos al siguiente bloque y estamos ya en casi la parte final del estudio. El testimonio del Padre. Y ubícate en el capítulo 5, los versículos 36
al 38, principalmente 36 al 38. ¿Alguna vez te has preguntado qué evidencia más contundente podría existir sobre la identidad de Jesús? Ahora analizaremos el testimonio más poderoso de todos, el del mismo Padre Celestial. El testimonio del Padre en favor de Jesús es uno de los momentos más poderosos y sobrenaturales de su ministerio. Pero yo siempre me he preguntado, ¿por qué el Padre necesitaba reafirmar a Jesús? Sobre todo, creo que es el momento crucial, un momento tan crucial del ministerio. Pero la pregunta sería, ¿qué nos enseña esto sobre la importancia de la misión de Cristo? Es como, yo lo veo como una carta de recomendación del más alto nivel posible. El testimonio del Padre es esa carta de recomendación que valida la misión de Cristo. Cuando Jesús fue bautizado, sucedió algo apoteósico, y no exagero, es asombroso. El cielo se abrió y allí, frente a todos los presentes, Dios Padre dio testimonio de su Hijo. Su voz, la voz del Padre, resonó desde el cielo diciendo lo que dice el versículo 3, capítulo 3, versículo 17 de Mateo. Dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo desciende como una paloma sobre Jesús. Imagina por un momento esta escena. El cielo abierto, la voz de Dios retumbando, el Espíritu Santo descendiendo visiblemente. Me pregunto, ¿qué más pruebas necesitaban los que estaban allí presentes? El Padre, además, dice la palabra, vuelve a hablar más adelante en momentos cruciales del ministerio de Jesús. Lo hizo como hemos visto en el bautismo, cuando Jesús comenzaba su misión pública, su ministerio público. Lo hizo en el monte de la transfiguración, si os acordáis, cuando su camino estaba hacia la cruz, su camino. Y además, antes de su sacrificio, cuando Jesús oró en Juan capítulo 12, Padre, glorifica tu nombre. Y la voz del cielo respondió, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¡Wow! Esto es el Padre abrazando al Hijo constantemente. Ahora, ¿te has preguntado por qué algunos líderes religiosos, a pesar de todas estas evidencias, seguían rechazando a Jesús? La respuesta es dolorosa, pero clara. No querían ver. Ahí está. Tenían sus propias ideas sobre cómo debía ser el Mesías y Jesús no encajaba en sus expectativas. La voz del Padre es la validación más alta de la identidad de Jesús. Y la gente que estaba ahí escuchó. Y también es una validación del ministerio final, la cruz. Fue además la máxima glorificación de su misión de redención. Esto es un recordatorio de que, al igual que Jesús, somos llamados a buscar la aprobación de Dios por encima de la del mundo, por encima de las personas, de los líderes, la de Dios. Esa es nuestra prioridad. El respaldo del Padre no solo fue un mensaje para los contemporáneos de Jesús, sino también para nosotros. Es un testimonio eterno del amor de Dios hacia su Hijo y hacia nosotros. Así que la pregunta sería, ¿de qué manera necesitamos también que nuestra vida esté alineada con la misión de Dios y sobre todo con la misión que Dios tiene para nosotros, como lo estuvo la vida y la misión de Jesús? Llegamos al último bloque, el testimonio de la multitud. Ubícate en Juan capítulo 7, los versículos 37 al 53. La verdad siempre causa división. Cuando Jesús se proclamó como el agua viva, algunos bebieron deseoso mientras otros se ahogaron en su incredulidad. Era el último día de la fiesta, dice la Biblia, el más importante. La multitud llenaba el templo cuando Jesús se puso de pie y exclamó con voz fuerte. Dice la palabra, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¡Wow!
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El versículo 37. Esta invitación, aparentemente simple, causó una conmoción inmediata entre la gente. Parece que no tiene explicación, pero ahora se va a entender mucho mejor. Imagina el escenario. Algunos decían entusiasmados: este es el verdadero profeta que había de venir al mundo. Otros argumentaban: ¿acaso de Galilea puede venir el Cristo? Incluso los guardias que fueron enviados para apresar, arrestar, regresaron con las manos vacías, impactados. El versículo 46 del capítulo 7 dice, versículo 46 del capítulo 7 dice: los alguaciles respondieron: jamás, dice el texto, jamás hombre alguno ha hablado como este. Jamás hombre alguno ha hablado como Jesús. Lo fascinante es ver cómo las mismas palabras de Jesús provocaban reacciones tan diferentes. Es como cuando el sol derrite la mantequilla, pero a la misma vez endurece el barro. El mismo sol, diferentes materiales, distintas reacciones. Así actuaba la palabra, la verdad de Jesús en los corazones de las personas. ¿Os acordáis de la historia de Nicodemo? La hemos estudiado ya en nuestros estudios anteriores. Es especialmente reveladora. Este líder religioso que una vez buscó a Jesús de noche, ahora se atrevía a defenderlo públicamente. Mirad lo que dice el versículo 51 del mismo capítulo 7. Versículo 51. ¿Juzga acaso nuestra ley? Voy a leer también el 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sin saber lo que ha hecho? ¡Wow! Su intervención nos muestra cómo la verdad puede transformar gradualmente a una persona. Y digo gradualmente porque es cierto que la conversión de Nicodemo fue más lenta, pero lo lleva desde la curiosidad al compromiso. Y es ahí lo importante, que al final nosotros podamos comprometernos con el Señor. Hoy en día muchos pueden conocer las palabras de Jesús, pero no todos responden de la misma forma. Los guardias responden de una manera, Nicodemo de otra manera y cada uno de una forma diferente. Este pasaje nos está invitando a ser como Nicodemo. Y aquí tú vas a decir, pero es que Nicodemo no aceptó a Jesús inmediatamente en el mismo momento. Claro, este pero es válido, pero no, la idea es que nosotros respondamos como Nicodemo al afirmarnos y convertirnos a Jesús sin demorar. Eso sí, el matiz es que no demoremos, porque la palabra de Dios no hay que demorarla. Así que Nicodemo se atrevió a aceptar la verdad, aun cuando eso le costaba enfrentarse a sus compañeros. Cada uno de nosotros es llamado a ser un testigo en medio de la multitud, testificando no solo con palabras, sino con nuestras decisiones y convicciones. Aceptar el agua viva que Jesús estaba ofreciendo es una decisión que transforma desde lo profundo. Y ese es el llamado que Dios también te hace y me hace el día de hoy. La pregunta sería, ¿estoy dispuesto a aceptar y proclamar la verdad de Jesús, incluso en medio de un mundo dividido? Incluso cuando no es moda y cuando hay presión y cuando no todos están de mi lado. Esa es la verdadera actitud que tenemos que tener. Hemos llegado al final, pero antes quiero reflexionar contigo. Al final de este estudio nos encontramos frente a la misma decisión que enfrentaron los contemporáneos de Jesús. ¿Qué haremos con estos testimonios sobre Cristo? Cada testigo nos presenta una faceta diferente de su carácter y misión. Juan nos muestra la humildad. El Padre confirma su divinidad. La multitud refleja nuestra propia lucha entre la aceptación y el rechazo. La pregunta persiste. ¿Qué testimonio daremos nosotros de Jesús? ¿Seremos como Juan, señalando constantemente hacia Cristo? ¿Como Pedro, reconociendo que solo Él tiene palabras de vida eterna? ¿O como la multitud,
buscando satisfacer nuestros deseos temporales. Que esta semana el Espíritu Santo nos inspire a ser testigos fieles de Cristo, permitiendo que Él crezca en nuestras vidas mientras nosotros menguamos y disminuimos. Amigos, hemos llegado a la parte final. Quiero agradecerte por llegar a este punto, por apoyarnos, y quiero también animarte a que compartas este estudio, que lo hagas llegar a tu familia, a algún amigo, y que te puedas suscribir a este canal. Nos vemos la semana que viene con un nuevo estudio profundo de la palabra de Dios. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate.